Hemos llegado a un capítulo medular en el libro de Génesis, una historia impactante acerca de un sacrificio impactante. Y me refiero al capítulo 22 de Génesis, que relata aquella prueba tan difícil que tuvo Abraham, que superó, que atravesó de la manera correcta por fe. Y sus obras lo que evidenciaron fue el nivel de compromiso de la relación que tenía con Dios y de la confianza que había adquirido después de caminar con Él durante 25 años. Y esto nos hace pensar también en los sacrificios que están por toda la Biblia. También el sacrificio que aparece en el Nuevo Testamento, que es en relación a los creyentes, que está en Romanos capítulo 12, verso 1, cuando dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando nosotros pensamos en esta última expresión, que sea un culto racional, una entrega, un compromiso, una consagración completa y lógica de parte de los creyentes, por supuesto que pensamos en algo como lo que vamos a aprender en Génesis capítulo 22, que es una prueba, vamos a ver que es una prueba que demanda del creyente un sacrificio, fíjate, razonable. Y cuando pensamos en razonable, uno de inmediato podría pensar en lo que Dios le pide a Abraham, y en algunos casos, algunos han expresado hasta temor de que Dios nos pida algo como lo que le pidió a Abraham. Sin embargo, debemos entender de que esto fue un caso único y que pinta un cuadro espiritual precioso y poderoso para cada uno de nosotros. Y lo que vamos a aprender en esta ocasión es realmente qué demanda de nosotros, por qué este sacrificio que podemos ofrecer al Señor, ¿qué le hace que sea razonable? Porque en algunas ocasiones a algunos no les hace sentido. En algunas ocasiones hay personas que piensan: no, esto que Dios me está pidiendo no me parece lógico. Esto que Dios me está pidiendo que perdone. Esto que Dios me pide que pase por alto. Esta humildad que Él me está pidiendo en mi entrega a Él. No conecto los puntos. Me parece injusto, me parece ilógico. Y vamos a ver qué del sacrificio que Dios pide al creyente, que le pidió a Abraham, vamos a extraer los principios, por supuesto, qué hace que este sacrificio que Dios nos pide sea razonable. Y lo primero que vamos a ver es que tiene que ser acorde a tres aspectos. El primero de ellos es que sea conforme o acorde a lo que Él verdaderamente nos pide. Y vamos a ver en los primeros 2 versos de Génesis capítulo 22, que lo que pide es que tú y yo entreguemos lo que consideramos más preciado, aquello que le tenemos un gran aprecio, un gran amor. Dice verso 1 y 2, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y lo más probable es que tú en este momento estés pensando: pastor, yo no le encuentro la lógica a esa petición. Y cuando uno lo lee de inmediato, por supuesto, conforme vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo de qué se trata, qué es lo que está pasando acá. En primer lugar, lo que nos dice el texto es que las pruebas de Dios generalmente son circunstancias. Y ahora las circunstancias que vamos a leer son originadas por una prueba que tiene más que ver con dificultades o circunstancias. Tiene que ver con la petición que Dios le hace a Abraham. Dios va a poner a prueba a Abraham. Fíjate, es personal, las pruebas son personales. Yo no puedo pasar por las tuyas ni tú por las mías o sustituirnos en ellas. Dice la Biblia que Él estaba probando la fe de Abraham. No la de Isaac, no la de Sara, la de Abraham. Y lo tremendo es que le pide algo especial. Y vamos a ver que cuando Dios llama a Abraham y le llama su atención, como Él lo hace por medio de la palabra, Él responde: heme aquí. Y este heme aquí significa 2 cosas. Primero es: sí, ya escuché que tienes algo que decirme. Sí, Señor, aquí estoy escuchando tu palabra. Que es como la respuesta que da un hijo a un padre cuando le dice fulanito, y entonces el otro responde y dice: sí, Señor, sí, señora. Sí, escucho. Pero también tiene que ver con la disposición a obedecer aquello que todavía no ha sido dicho. Y entonces uno piensa: si
yo sé lo que Dios me va a pedir, depende de eso, entonces así es mi respuesta. Pero la verdad es que la fe nos va a ayudar a ofrecer al Señor el sacrificio que pide, incluso antes de saber exactamente qué es lo que nos pide. Y lo tremendo es que va a desafiar nuestra lógica. Y debe nuestra lógica ser amoldada y llevada a la lógica de Dios y al punto de entender de que eso que nos va a pedir tiene sentido. Tiene sentido. Y vamos a ir avanzando en el texto. Le dice en el verso 2, toma ahora tu hijo, tu único. Ahora, tu único, seguramente tú piensas así, pero está Ismael también. Pero tu único es la referencia a este hijo que te ha quedado. En primer lugar, Ismael ya ha sido despachado. Lo aprendimos y lo vimos en el capítulo anterior. Pero también es el hijo del matrimonio, también es una referencia al hijo de la promesa, ese que yo te prometí hace 25 años, ese que tú anhelabas tanto, ese que parecía muy improbable debido a la esterilidad de tu esposa y que conforme avanzó el tiempo, tú pensabas que ya no era posible y conociste que yo verdaderamente soy el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios protector. Eso que yo te he dado, que ha sido tan especial para ti, y que ahora le tienes un gran aprecio y un gran apego, eso precisamente es lo que ahora te pido que me des. Sabes que todo lo que Dios nos da no es de nosotros, es de Él, sigue siendo de Él. Y la consagración consiste precisamente en eso, en darle al Señor de lo que Él nos ha dado. Y por supuesto vamos a ver qué aplicación tiene para nosotros el día de hoy. Pero lo tremendo es que dice no solamente tu único, sino también enfatiza, dice Isaac, o sea, no es Ismael, a quien amas. Ahora Isaac muy seguramente ya es un adulto y podría andar entre los 25 y los 30 años. No pienses en un muchachito, alguien de 7 años o de 12 años. Es un adulto. Y ya han desarrollado una relación tan cercana, tan afectiva. Y ahora piensa en el amor de padre. Uno de los amores más fuertes que uno puede experimentar es el amor hacia un hijo. Y Dios le pide un sacrificio, me voy a atrever a decirlo conforme vamos a ir aprendiendo, razonable. Ya vas a ver por qué es razonable. Ahora, también podríamos entrar en conflictos, ¿verdad? De pensamientos de algunos que dirían, ¿cómo es que Dios está pidiendo un sacrificio humano? Lo que nosotros entendemos es que Dios pide sacrificios en aquel momento de animales y los sacrificios que ofrecemos ahora los creyentes son espirituales. Y el sacrificio es el de Cristo en la cruz. Pero entonces, para no adelantarnos demasiado, vamos a entender qué es lo que está pasando. En medio de toda esta confusión de que lo que me pide el Señor, sabes que lo que debemos entender es que lo que Dios nos pide es aquello que más apreciamos, aquello a lo que tenemos apego. Sabes que la Biblia habla de tantas cosas, no puedo mencionarlas todas, te menciono si acaso unas 4 de ellas. En primer lugar, las riquezas, allá en Mateo capítulo 6, verso 24, dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dice, no podéis servir a Dios de las riquezas. Es un conflicto de afectos, lo que está diciendo Mateo 6, 24. Es quizás lo que Dios nos pida y a lo que la mayoría de las personas tienen un gran afecto el día de hoy, un gran apego, es a lo material, es a las riquezas. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2, habla de ciertas personas que profesan ser creyentes. Y les dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y esto ni siquiera necesito explicarlo, tú lo entiendes muy bien. Y por ser amadores de sí mismos son avaros, son vanagloriosos, son soberbios, no les importan los demás, son blasfemos, no les importa a Dios, son desobedientes a los padres, no les importa la autoridad de los padres, son ingratos, malagradecidos, impíos. Es decir, viven un estilo de vida contrario al que Dios quiere para cada uno de nosotros. Siempre en 2 de Timoteo capítulo 3, pero el verso 4 habla de que son también traidores, impetuosos, infatuados. Y mira, amadores de los deleites más que de Dios. Es este tipo de persona que sabe que Dios le ha pedido algo, pero por el apego que tiene a los deleites de esta vida, vivirlo sabroso. Y sabes que la vida cristiana es vivir sabroso, la verdad. Uno puede tener paz, uno puede tener el corazón lleno, vivir de la mano del Señor es lo mejor y entregarnos a Él es lo más lógico, es lo que nos dice Romanos capítulo 12 verso 1. Pero hay quienes no hacen lo que Dios les dice o no ofrecen lo que el Señor les pide
porque tienen un apego tan fuerte a su deporte, a su hobby, a su trabajo, a ciertas personas que hasta son relaciones indebidas, tienen amor por las cosas de este mundo, más que amor al Señor. Y no les hace sentido que Dios les pida eso que tanto aman o que tanto amamos. Pero no solamente eso, mira, también en Juan capítulo 3, verso 19, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y podríamos seguir. ¿Sabes que Jesús en una oportunidad dijo, el que no ame más, el que no me ame a mí más que a padre o madre, y no está hablando de aborrecer al padre o madre, sino que está diciendo el primer y gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y la gran prueba de Abraham es que ese sacrificio es razonable cuando se trata de lo que Dios ha pedido. Y aquí voy a hacer una aclaración. Que tu cristianismo se base en lo que Dios verdaderamente pide, no lo que la religión pida, no lo que el pastor pida, no lo que la sociedad te pida, no lo que la filosofía o la psicología te pide. Lo que Dios verdaderamente pide. ¿Qué es lo que pide? Es que a veces estamos amando más el pecado que a Dios. Y Dios te ha pedido que lo entregues. Para atender el llamado de Dios te ha pedido que sueltes eso que tanto amas, pero lo amas tanto que no lo sueltas. Y así es bien difícil que tú y yo podamos ofrecer al Señor el sacrificio espiritual que Él pide. Yo creo que la vida demanda de varios sacrificios. Yo creo que tú, probablemente tú eres una madre abnegada, que has hecho sacrificios, otros has hecho sacrificios académicos, incluso sacrificios financieros por una meta en común, que tiene una pareja o una familia o un proyecto o con tu socio, con quien has formado empresa. Pero sobre todos esos sacrificios que muchos de ellos no tienen sentido y llegas al final de la vida y dices, oye, ¿yo para qué me desgasté todo esto? Cuando Dios te pide algo que sea entregado y ese algo es lo que más aprecias, tiene sentido porque Dios es lo más valioso. Y sabes que cuando le pide ofrecer a Isaac, hace una referencia al holocausto. El holocausto era un sacrificio regulado posteriormente, después de la época de Abraham, allá en Levítico capítulo 1, versos 4, 6 y 7 y muchos otros textos, por supuesto. Pero lo que es esencial entender en este momento es que es un sacrificio que simboliza la entrega total. Era algo que se daba completamente, se derramaba la sangre de la víctima que era ofrecida y luego de que se le quitaba la vida, era expuesta al fuego. Por eso vas a ver más adelante que Abraham coge leña, porque debía ser quemada al fuego y eso cuando ardía producía olor grato. Y yo creo que esto tampoco cuesta entenderlo porque tú sabes el olor que despide la carne asada. Cuando estás en un asado, sube un olor, pero no se refiere al olor grato físico, resultado de la carne del animal que era ofrecido. Es lo agradable de la entrega total que simbolizaba aquel holocausto. Y el Señor le dice, yo quiero que ofrezcas a tu hijo. Mira, a veces pensamos en algunas entregas que hacemos al Señor y que es razonable. Mira, es razonable que para consagrarte al Señor, Dios te pida eso que no has querido entregar. Y que es eso lo que hace falta para que tu consagración sea total. Mira, para que la entrega al Señor sea total, es lógico que nos pida lo que hace falta y que es lo más preciado. Pero también para que ese sacrificio sea lógico es necesario que sea acorde a lo que Dios promete. Mira del verso 3 al verso 10, dice, y Abraham se levantó muy de mañana, él no demoró su obediencia, ¿verdad? Dice, y enalbardó su asno. Ahora enalbardar es, preparó la montura, la puso sobre el asno. Mira todas las acciones, me voy a atrever a llamarle pequeñas y sencillas, pero yo creo que cada una de ellas era sencilla en la ejecución, pero muy difícil en el corazón. Dice, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Te puedes imaginar, qué tremendo. Él está dispuesto por fe a obedecer en aquello que Dios le ha pedido. Dice, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, a Moriah.
Dice, verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Mira qué cosa más tremenda. Es saber a qué va, saber a dónde va y lograr verlo ya más cerca. O sea, es ahí donde voy a ofrecer lo que Dios me ha pedido, y esto que Dios me ha pedido es lo que yo más amo en esta vida. Dice verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y escucha esto, y volveremos a vosotros. Ya vamos a aprender por qué esta expresión. Dice verso 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, he aquí mi hijo. O sea, dime, sí, claro, te escucho. Dice, y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Está diciendo, aquí está lo del holocausto, yo entiendo de qué se trata todo esto. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, la lógica de Isaac es humana, es obvia. Yo veo todos los preparativos, y sé a lo que vamos. Yo creo que vamos a ofrecer un sacrificio. Yo sé que la entrega del papá que tú tienes, yo sé que obedeces al Señor, yo sé que soy el resultado de un milagro, ¿verdad? Del gran poder de Dios. Pero ¿y dónde está? ¿Y en lo que vamos a ofrecer? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué interesante. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y mira, aquí está la respuesta, en parte. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Qué escena más tremenda. Porque, como te dije, acciones sencillas, concretas, es cortar leña, es poner leña, es edificar un altar, es ir a un lugar. Pero todo lo que implicaba era algo tan difícil en el corazón, que ata a su hijo, el cual no pone resistencia, según el texto no lo sugiere. Se deja atar, es un adulto. Y lo coloca sobre el altar y está dispuesto a ofrecer el sacrificio que Dios le ha pedido, entregando lo más preciado para él. Y le sigue pareciendo razonable. Y cualquiera diría, disculpe, pero a mí todavía no me hace sentido. Paciencia. Dice, verso 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar al muchacho. Mira, te lo explico de la manera más sencilla posible de algo profundo y grande. Es que Abraham da dos explicaciones que podríamos también pensar son dos expresiones llenas de fe, dos profesiones de fe. Nos deja ver su fe. Y las dos explicaciones a dos personas diferentes, a dos grupos diferentes, por decirlo así, pero el principio es el mismo. Mira, lo primero que le dice a los siervos es, quédense ustedes aquí, esto es entre Dios y yo, involucra a mi hijo porque Dios me ha pedido que le entregue lo más preciado y yo estoy dispuesto a darlo por fe, por fe. Pero luego cuando Isaac le pregunta, a ellos les dice volveremos, o sea, lo que le está diciendo es esperen aquí y mi fe es tal que yo sé que voy a cumplir con lo que Dios me está pidiendo. Yo estoy dispuesto a ofrecerle lo que Él me pida. Y yo creo en el gran poder de Dios al punto que yo sé, no sé exactamente cómo, pero sé que Dios me ha hecho una promesa y en base a esta promesa, que ya lo vamos a ver, en base a esta promesa yo sé que pase lo que pase en ese altar, en ese holocausto, con ese cuchillo, con esa leña, vamos a volver los dos. Es algo que hasta me eriza de pensar la fe tan grande y tan profunda de este hombre. Y luego cuando Isaac pregunta en el camino, ya van ellos dos solos, le dice Dios se va a proveer, hijo. Y es que es una de dos, fíjate. Esto es lo que está planteando, es una de dos. Es o luego de sacrificar a mi hijo, luego de que derrame su sangre y ofrecerlo en sacrificio vivo y agradable a Dios, si este es el caso, luego de
que es un holocausto y entonces hay que prender fuego y esto sube en olor grato, no lo que está sucediendo ahí, sino que las obras que producía su fe y la obediencia, que es de olor grato delante de Dios. Luego de esto yo sé que Dios puede resucitarte y levantarte de ahí. Qué impresionante, qué impresionante. O antes de yo estar dispuesto a hacer todo eso, Dios va a proveer de un sustituto. Dios va a proveer de un sustituto. Sea cual sea el caso, la fe estaba basada en una promesa que Dios le había hecho. Por eso nos hace sentido, aun cuando vamos cuesta arriba, cuando es una situación compleja. Dice Génesis 21:12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, cuando él tenía que despedir a Agar y a Ismael. Dicen, todo lo que te dijere Sara, oye su voz, o sea, tiene sentido lo que te está diciendo. Porque, y mira, aquí está la promesa que ya le había hecho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sabes qué está pasando en la mente de Abraham? Es, Dios me ha pedido algo y yo estoy dispuesto a dárselo aun cuando es lo más amado, lo más preciado, lo más importante en mi vida. Quizás para algunos es algo que habían soñado toda su vida, algo por lo que se habían esforzado, algo por lo que habían seguido adelante. Era algo que les motivaba, era algo que les hacía seguir adelante. Llegaron a la vejez y Dios lo proveyó. Quizás es un puesto en una empresa, en una organización, quizás es un emprendimiento, quizás es un hijo, quizás es un esposo, una esposa. Quizás es cualquier logro en la vida. Y cuando Dios te lo da, y entonces lo disfrutamos y nos apropiamos y le cogemos afecto a esto y tenemos un apego tan fuerte que después dice Dios, dame tu carrera, dame tus conocimientos, dame tu familia, dame tus hijos, dame tu vida, dame tu tiempo, dame los recursos que logras con eso que yo te he dado. Ay, no, Señor, es que eso no me hace sentido. O sea, ¿cómo así? O sea, tú me lo diste y ahora me lo pides. Claro, es lógico, es razonable que Dios lo pida. Y cuando Dios lo pide, lo que nos hace sentido, especialmente cuando esto nos coloca en una senda que vamos cuesta arriba, a Moriah, decimos, uy, no, qué difícil, mire, yo por obedecer a Dios, mira cómo me la montan en el trabajo, me la montan allá en la universidad o en el colegio, ha sido difícil para mí mis finanzas, porque yo las manejo correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando sea cuesta arriba, por obedecer al Señor, por ofrecer lo que Él te ha pedido, la clave es aferrarnos a sus promesas. Y aferrado a sus promesas va a tener sentido. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versos 17 y 18. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, está refiriéndose a Génesis 22, ofreció a Isaac. O sea, la Biblia lo da por sentado. Ya vamos a ver qué sucede más adelante. Dice, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En el verso siguiente, continúa diciendo Hebreos 11, dice en el verso 19, pensando, lo que te decía, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Ir cuesta arriba tendrá sentido, mi hermano, si nos aferramos a las promesas de Dios. Es importante que tú y yo, aun cuando la situación es compleja, aun cuando pienses que lo que Dios te pide no tiene sentido en base a sus promesas, la vida eterna, el perdón de todos tus pecados, el modelo de Cristo, tiene sentido cuando consideres el sacrificio de Cristo. Va a serte razonable. Y entonces, siéndote razonable, vas a decir, le doy a Dios lo que Él me pida. Yo estoy dispuesto a entregarlo. Pero hay un tercer elemento que nos brinda Génesis capítulo 22 en relación a este sacrificio que el Señor nos pide. Y es que Él también pretende algo. Y este sacrificio que Él nos pida va a ser razonable. Te va a hacer sentido cuando veas que es acorde a lo que Dios pretende. Y vamos a ver en los siguientes versos, a partir del verso 11,
¿Qué es lo que Dios pretende? Y vamos a ver que lo que Él quiere es mostrar el sacrificio de Jesús. Mira el verso 11, dice, entonces, qué importante es ver cada detalle. Mira, entonces, ¿qué significa? Luego de que Dios le pidió el sacrificio, un sacrificio razonable, luego de que Él estuvo dispuesto, aferrado a lo que Él le prometió, luego vamos a descubrir lo que Dios pretende. Dice, entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, mira, esta es la segunda ocasión, esta es otra ocasión que le dice a Dios, heme aquí. Él está dispuesto a escuchar. Y dice, y él respondió, heme aquí, verso 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, o si lo recuerdas también, Jehová Jireh, que significa Dios es proveedor. Dice, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Está confirmando las promesas. Dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, van a ser victoriosos. Dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dice, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. ¿Te acuerdas lo que él les dijo? Volveremos a vosotros. Lo dijo por fe. Y qué emocionante es que así fue. De una u de otra manera, él sabía la promesa que Dios le había hecho, que en Isaac sería levantada descendencia. Y continúa, dice, verso 19, dice, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas, o sea, qué tremendo pensar en estas cosas que habían acontecido. Dice que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí también Milca ha dado a luz a hijos, a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram. Buenas noticias, ¿verdad? Que Sed, Aso, Pildas, Gilaf y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos. Que curiosamente 8 es un nuevo comienzo, es el número de nuevos comienzos en la Biblia. Hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taaz y a Maaca. Qué tremendo. ¿Qué es lo que Dios pretende? Aquí están los testigos de lo que está pasando. La historia que lleva Abraham es emocionante y el cuadro que pinta es impactante. Ahora, ¿qué está pasando? Primero le dice, ya conozco que estaba dispuesto a no rehusarme a tu hijo. Ahora, ¿sabía Dios que Abraham cumpliría? Dios ya lo sabía, pero nosotros no. Ni siquiera Abraham sabía. Él iba paso por paso de fe. Pero ¿qué es lo que está tratando de mostrarnos? Mira, te lo explico por medio de un texto allá en Santiago que usa de referencia esto que estamos estudiando en Génesis 22 para decirnos la relación entre las obras y la fe. Y ya vas a ver por qué tiene sentido y por qué vale la pena que nos detengamos en esto. Porque dice Santiago 2:22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, refiriéndose a Abraham, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y esto dentro del argumento de Santiago, que dice, la fe es más que creer como el resultado de un proceso mental que nos lleva a una conclusión correcta, de 2 más 2 es 4. Entonces, no, creer, la fe verdadera está basada en la palabra de Dios y produce obras. Y esas obras son clave para que Dios sea glorificado. Y vas a ver que esto es consistente en el Nuevo Testamento, en la Escritura, tan consistente que está tomando el caso de Abraham. Y lo que está diciendo es, Abraham, queda probado, queda evidenciado que tu fe produce las obras que hacen que tu fe sea genuina.
es la garantía, es la comprobación, es el poder palpar. Sabes que Dios puede ver la fe de cada uno. Los evangelios dicen que Jesús podía hacer esto, pero los hombres no pueden ver la fe de otros, pero sí pueden ver las obras. Y por eso tiene sentido lo que dice Mateo capítulo 5, verso 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, producto de nuestra fe, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, nosotros acabamos de ver una historia real que habla de un sacrificio real, que habla todo, absolutamente todo. Está hablando en relación al sacrificio, está hablando de Jesús. Mira, Jesús, según Juan capítulo 1, verso 14, es el Hijo unigénito. También Mateo 3:17, ¿te acuerdas? De que desde el cielo se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ya en Mateo 17 también. Él, al igual que Isaac, que tomó aquella leña y fueron rumbo a Moriah, y subieron y llegaron al lugar del sacrificio. Asimismo, Jesús cargó con la cruz y el pecado, según capítulo 19 de Juan, verso 17 y primera de Pedro 2:5. Él fue el sacrificio provisto. Sabes que en Juan 1:29, Juan el Bautista responde la pregunta que hizo Isaac. Es, Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y aquí el cuadro es tremendo. Porque Juan el Bautista, allá en Juan 1:29, dice, he aquí el cordero que descendió del cielo. Es que a las espaldas de Abraham, Jehová Jireh provee el sustituto del precio que tú y yo debíamos pagar, del sacrificio que deberíamos estar dispuestos a dar. Pero es un sacrificio inigualable e insuperable que solo Cristo puede mostrar por cada uno de nosotros. Es que nosotros le debemos la vida al Señor. Es que en medio de que Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo y estaba ya todo preparado, el gran amor de Dios te dice que Él es el que está dispuesto a realizar ese sacrificio, y lo realizó por ti y por mí, y lo hizo con un propósito. Él quiere bendecir a las naciones a través tuyo, al igual que Abraham, y Él quiere hacer una obra en ti y en mí. Por lo cual, fíjate, es que nos pide, qué razonable es que nos pide entregarle aquello que amamos tanto. Y a veces es ese pecado que está afectando tu matrimonio y no lo has entregado. Es esa actitud que no va acorde al cristianismo y que amas todavía y te aferras a ello. Es esos bienes materiales que no te dejan avanzar en la fe porque estás tan aferrado. Y cuando tú estás dispuesto a entregarlo, Dios dice, ok, esa evidencia de tus obras es lo que yo pretendo. Que quede evidenciado tu consagración. Que lo vea tu esposa, que lo vean tus hijos, a quienes tú quisieras consagrar al Señor, pero ellos también quieren ver una consagración en ti. Que quede evidenciado. Y cuando vean vuestras buenas obras, entonces puedan glorificar al Padre que está en los cielos. Y ahí está el sacrificio, ahí está el cuadro completo de lo que se está hablando aquí, del sacrificio de Jesús. Y lo más lógico que es lo que plantea 2 Corintios capítulo 5, verso 15, que dice, y por todos murió, dice, para que los que viven, Isaac, para que Abraham, para que tú y yo, dice, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mira, cuando Dios te pida algo, entiende que es razonable, aunque en este momento no lo parezca. Quizás vas cuesta arriba en este momento y está resultando muy difícil y te cuesta conectar todo. Aférrate a sus promesas. Que ese sacrificio que Dios te pide no sea acorde a otras cosas más que a su palabra. Que sepas qué es lo que Dios te pide. Y que eso que te pide, cuando no te hace sentido y vas cuesta arriba, aférrate a sus promesas. Y luego, aferrado a sus promesas, ahora entiendes que lo que pretende es mostrar el sacrificio de Cristo cuando tú compartes con los tuyos. Ahora está de nuevo en Beerseba, Abraham, tiene una familia fructífera y tiene una historia tremenda que contar. Jesús murió en nuestro lugar. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros, y lo hizo para que nosotros
conforme vamos creciendo y avanzando, lo hagamos también por Él.